importante en el Perú, porque el civilismo, si se acuerdan ustedes, ¿no? El civilismo, ¿se acuerdan de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Que aparece a finales del siglo XIX, ¿no? Intentando, ¿no? Quitar del paso a los militares que tenían tantos años en el poder y que no habían hecho absolutamente gran desarrollo al país. Teníamos los primeros 80 años de república y los civiles deciden entrar, pero ¿no? Los interrumpe la guerra con Chile, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando los civiles estaban en el poder, se estalla la guerra con Chile y esto hace que los militares retomaran su popularidad, ¿no? Y se dé un segundo militarismo. ¿Se acuerdan? Entra Cáceres, ¿no? Entre iglesias, ¿no? Se peleaba entre el poder. Bueno, después de esto se da la reconstrucción nacional, ¿ya? Que la toman nuevamente los civilistas, en un segundo civilismo, ¿ya? La reconstrucción nacional, luego entramos al siglo XX, ¿no? 1900, y los militares van a querer tomar el poder, se da como una pugna entre militares y civiles, ¿no? Hasta que llega 1930, ¿no? Con el presidente el Oncenio de Leguía, ¿se acuerdan? El Oncenio de Leguía, ¿no? Donde se recuerda que nosotros teníamos el Tratado de Ancón y Leguía es el que le pregunta a la población de Tacna y Arica si quería regresar, ¿no? A lo que es la jurisdicción peruana, ¿no? Plebiscito que nunca se da, que nunca se cumplió, y bueno, ahí nos quedamos aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa en 1930? ¿No? Surge un nuevo partido político. No solamente uno, bueno, surge uno muy importante, que en otro momento lo voy a mencionar. Pero además de este partido político, surgen otros partidos, ¿ya? Que nacen de las canteras del pueblo. ¿Y por qué en 1930 es importante para nuestro país? Porque, hijos, habíamos intentado el primer militarismo, 80 años de militares, idas y venidas, guerras internas, guerras civiles, y el Perú no había tenido gran producción económica. El guano y el salitre se nos fueron como mantequilla de las manos. ¿Quién obtuvo la ganancia de la explotación del guano y el salitre? Hasta ahora no sabemos quién. ¿A qué bolsillo entró Álvaro? No sé. ¿Ya? Pero acá hubo explotación de recursos. Hubo manejo de recursos, los cuales no enriquecieron al país. Entonces, los civilistas, ¿no? Quisieron tomar fama, ¿no? Quisieron desplazar a los militares, estuvieron un tiempo, tampoco resultó, luego volvieron los militares, luego volvieron los civiles. Ahora, ¿qué civiles entraron al poder? ¿Ustedes se acuerdan qué clase social estaba compuesta por este grupo de civilistas? También habían unos llamados demócratas, ¿te acuerdan de Nicolás de Piérola? Nicolás de Piérola tenía un grupo, un partido civil llamado Demócratas. Ya. Todos estos que no eran militares, ¿no? Se les llamó civiles, ¿no? Pregunta, porque no puedo seguir avanzando si es que ustedes no recuerdan ciertas cosas. Entonces la pregunta, ¿qué clase social componía a este grupo de civiles que quería reemplazar en el poder a los militares en el Perú? ¿Qué clase social? Dime, Andrea. Andrea. La burguesía. La burguesía limeña. Gracias, Andrea. La burguesía limeña, la aristocracia limeña, ¿no? Y si queremos ser más específicos, ¿y quiénes componían la aristocracia limeña? ¿A qué se dedicaban? ¿Se acuerdan? Los millonarios. ¿Cómo era? ¿Por qué eran millonarios? ¿A qué se dedicaban? Creo que era la venta de textiles.
había un grupo de comerciantes, ¿ya? La venta del algodón. El algodón se exportaba, ¿ya? Muy bien. Había un grupo de comerciantes y había un grupo de hacendados latifundistas, dueños de tierras en la sierra, en la selva y en la costa peruana, ¿no? Ellos, ahora, mis que eran campesinos, no eran campesinos, ¿no? Eran aquellos limeños blancos, seguro que parientes de los criollos, que se adueñaron de las tierras del indígena peruano, de la sierra y de la selva. Ellos, de ellos estamos hablando. No estamos hablando de los campesinos dueños de sus tierras, no, no. Porque hasta la fecha, jóvenes, recuerden, porque más tarde en comunicación, en literatura, vamos a hablar de esto, de una parte de la historia. Así que, atentos, por favor. Entonces, ¿qué pasa en 1930, jóvenes? ¿Ya? Esa clase social, ¿no? Pisoteada, ¿no? Que eran los indígenas, Misael, ¿no? Esa clase social que le habían expropiado sus tierras que eran comunales, porque recuerden, ¿cuál es el legado que nos deja el Tahuantinsuyo y cuál es el legado, ¿no?, que continúa el virreinato? Que los campesinos tengan tierras comunales. ¿Qué significan comunales? Es de toda la comunidad. No había un dueño, no. Entonces, ¿qué le decía el español al campesino? Ya, trabajen sus tierras comunales y me dan la ganancia para mí. Me tienen que pagar impuestos, me tienen que dar alimentos, porque por mí tienen estas tierras comunales. Entonces, cuando se terminó el virreinato, chicos, ¿no? Y entró la república, ¿ya? Los presidentes peruanos en la república hicieron lo mismo. ¿Qué les dijeron a los indígenas? Continúen trabajando sus tierras comunales. Nunca les dieron título de propiedad, Álvaro. ¿A ti te conviene vivir en una casa donde muchos son dueños? ¿Te convendría? No te convendría, Álvaro, porque uno de ellos en algún momento te puede sacar también de ahí. Entonces, lo que los indígenas pedían por años eran su título de propiedad. Pero los militares que fueron presidentes los 80 años de república, los primeros 80 años de república, nunca se preocuparon por darle su título de propiedad. No les convenía darles título de propiedad a los indígenas. Así que su principal problema era la costa siempre, Lima, las ciudades importantes. Era un problema de segundo plano para ellos. Entraron los civiles y ¿qué hicieron? Se aprovecharon de la ignorancia de nuestros indígenas, les hicieron firmar una serie de documentos indígenas que no sabían ni leer ni escribir, ¿no? ¿Y qué hicieron los civiles? Se apropiaron de las tierras. Y un día despertaron los indígenas y dijeron, tenemos a un dueño de una tierra. Sí, soy yo. Y ahora van a trabajar para mí. Así que empiecen a trabajar las tierras. ¿Ustedes quieren seguir comiendo? ¿Ustedes quieren que sus hijos vayan al colegio? Yo voy a poner una escuelita, pero ustedes me siguen trabajando mis tierras. Llegamos al siglo XX y nuestros indígenas tenían 100 años. Nuestra primer celebración de 100 años y de república, y los indígenas seguían igual o seguían peor. Entonces, en Lima y en muchas ciudades importantes surgió un nuevo entusiasmo generado por mucha gente indígena, Roberto, ¿ya? Nosotros que tenemos rasgos autóctonos, lo sabemos más, ¿no? No, yo tengo rasgos autóctonos, acá no hay ningún blanco oriundo de España, ¿ya? Acá todos, ¿no?, tenemos de inga y de mandinga. Entonces, chicos, nuestros indígenas, que ya no pudieron soportar más hasta 1930, aproximadamente en 1940, empezaron a dejar las tierras que tenían, dejar a sus familias o venir con todas sus familias, ¿a dónde? A donde los presidentes daban desarrollo.
Los presidentes militares y civiles, ¿en dónde se enfocaron todas las riquezas del país? En dónde construyeron ferrocarriles, vías públicas, hospitales, carreteras, colegios. ¿En dónde? ¿En dónde, Álvaro? ¿En dónde construían prosperidad? ¿En dónde, Álvaro? ¿En la sierra o en Lima? Lima. En Lima. ¿Qué es lo que hizo Ramón Castilla con el dinero del guano? Instaló alumbrado a gas a todo el centro de Lima. Eso es lo que hizo. Y el siguiente presidente que se me ha ido de mi cabeza, ¿qué hizo con el dinero del guano? Agarró y comenzó a construir lo que es todas las parques, ¿no? Parques que embellecieran a Lima. Entonces, todo ha sido Lima. Lima, 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 Lima. Por ahí, ¿no? Me parece que en el segundo gobierno, en el primero Ramón Castilla, compró un ferrocarril para la sierra. Un ferrocarril que duró, creo que 10 años. En los 10 años se malogró por falta de mantenimiento. Esas son las acciones que han cometido nuestros presidentes en el Perú. Entonces, hijos, los indígenas, los campesinos que dejaron sus tierras en 1930, 1940 aproximadamente, ya comenzaron a dejar sus tierras, se vinieron a Lima porque veían que Lima era más desarrollada que todo el resto del país. Entonces decidieron dejar Lima. Uno, esa fue una razón. ¿Otras razones hubieron? Sí. El precio de algunos productos que el dueño exportaba, el dueño de la tierra, les pagaba muy poco a los indígenas. A veces no les pagaba. Les decía, ya, saquen 50 costales de papa. Te voy a pagar 10 céntimos por costal de papa. Y por ese mismo costal de papa, aquí en Lima, pagaban 10 soles. O sea, imagínense, el dueño de la tierra le pagaba al campesino por cultivar un costal de papa, 10 céntimos. Pero él lo vendía en el mercado de Lima a 10 soles por ese costal de papa. O sea, un abuso terrible. Al 1000% más. 1000% más se va al bolsillo el latifundista, ¿no? El dueño de la tierra. Estos abusos y la baja de precios, chicos, hizo que, ¿no?, los indígenas peruanos, los campesinos peruanos, abandonaran la sierra y se vinieran a Lima o a la costa. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otro factor más? También la tierra estaba ya cansada de producir. Venía produciendo desde los tiempos del Tahuantinsuyo. Estábamos en el siglo XX, 1930, 1940, y la tierra no había dejado de producir. Entonces, la tierra estaba cansada. La tierra ya no daba la producción de antes. Así que todos estos factores hicieron que los indígenas peruanos, que el campesino peruano dejara la sierra, dejara la selva, dejara su espacio original y tomara posesión en la capital. ¿En dónde? En pequeños cuartos, en pequeñas quintas, en pequeños callejones, en casas comunales donde vivían 5 familias, ¿no?, aglomerados, atosigados, con espacios pequeños, pero solamente con el afán de poder salir adelante y llevarse algo a la boca porque ya en su tierra original no tenían cómo hacerlo. Tampoco tenían expectativas de vida porque ni colegios habían en la sierra. Los presidentes del Perú se habían encargado por Lima, 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 y las unidades escolares de la Sierra de la Selva tampoco tenían gran desarrollo en infraestructura. Es más, había zona de la sierra que no había ni luz, ni agua, ni desagüe. Entonces, ¿qué desarrollo les esperaba a ellos si se quedaban ahí? Entonces, por eso es que salieron.
Ahora, estos muchos indígenas, muchos campesinos, mucha gente que vino de la sierra y que pasó por grandes dificultades en su niñez, que llegó a Lima en busca de trabajo, en su mayoría de edad, y algunos otros más muchachos, ¿no? Me imagino que sus abuelos, ¿no? Por ejemplo, mi padre fue uno de esas personas que llegó en 1960 de su natal Lambayeque a Lima en busca de trabajo, cuando tenía apenas 17, 18 años, donde le pidió a un tío que lo albergara y trabajaba de panadero. Hacía todo, limpiaba la panadería, hacía el pan, ¿no? Limpiaba la bodega, o sea, porque antes las panaderías tenían como bodega, ahora no todas tienen panadería bodegas, ¿no? Hasta que él se hizo de dinero y pudo hacer su vida solo. Pero muchos de sus abuelos, ¿no? De repente sus padres no, porque sus padres creo que son relativamente jóvenes, bueno, no sé, yo ya me voy por los 45 años, no sé sus papis, creo que son más jóvenes que yo. Pero sus abuelos de repente sí han pasado por esta situación de emigrar, de salir de su tierra original, natal, por llegar a la costa o a Lima especialmente, ¿no? En busca de nuevas oportunidades. Eso hizo jóvenes que muchos de esta gente que pasó penas y peripecias, Fátima, en su tierra natal, fuera gente muy emprendedora. Ojo, esa palabra emprendedor no es una palabra del siglo XXI, es una palabra que existió antes, ¿ya? Mucha gente de la sierra decidió hacerse de platita. Muchos trabajaron, estudiaron y otros se dedicaron al comercio. Por ejemplo, mi papá no pudo terminar sus estudios, pero se dedicó al comercio. Es un hombre que le fue bien en el comercio. Pero muchos otros decidieron estudiar. ¿Y saben a dónde entraron? ¿A qué universidades postularon? A ver, ¿a qué universidades creen que postularon aquellos indígenas que se hicieron un poquito de platita, que trabajaban en la mañana y que estudiaban en la tarde? ¿A qué universidades ingresaron? A la Católica, a la de Lima. No. La primera opción, ¿cuál es? ¿Cuál fue? ¿San Marcos? San Marcos. San Marcos. Gente que vino con esa meta, Iri, ¿no? Con esa meta de no continuar con esa penuria de vida que habían pasado en su tierra y que querían realmente salir adelante y estudiar una profesión. ¿Y cuál es la única que tenían? Era la Villarreal, era San Marcos. ¿Por qué? Porque no se pagaba ni un sol para ingresar. Dabas un examen, sí, era gente muy estudiosa, muy chancona, ¿no? Porque ese era su objetivo. Estudiaba en la mañana y en la tarde se dedicaban a estudiar. Apura, Andrea. Se dedicaban a estudiar e ingresaron. Y chicos, de esos estudiantes se formaron unas masas. De esos profesores sanmarquinos, de esos profesores de la Villarreal, ¿no? Que estudiaron filosofía y que enseñaron filosofía, lógica, economía, historia, que les abrieron los ojos a los indígenas para ver su realidad y para cambiarla, salió un nuevo grupo político que encontró masas, no solamente en los estudiantes universitarios, no solamente en los profesores universitarios, no solamente en los campesinos migrantes, sino también en los obreros que trabajaban ya en Lima, en industrias, y que eran mal pagados. Se juntaron obreros, campesinos, migrantes, estudiantes universitarios y crearon el partido político popular llamado... A ver, ¿quién sabe? Misael, tú lo sabes. El APRA. El APRA, papacito lindo. El APRA, ¿no? El APRA aparece como un partido político revolucionario, ¿no? En la época en que acá apareció el APRA, en Argentina estaba Eva Perón. ¿Ustedes saben quién es Eva Perón? Esposa de un presidente argentino que movió masas en su país, ¿no? Y que se levantó contra los capitalistas en Argentina, ¿no? Eva Perón tuvo mayor presencia que el esposo que era el presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudó a los obreros, a los campesinos a poder
declarar una serie de leyes en favor de ellos, ¿no? Porque eran explotados por los capitalistas. Ya. En esa época en que Argentina se vivía Eva Perón, acá en el Perú se vivía el APRA. Y uno de los líderes, ¿no? Representantes más importantes del APRA, que llegó a todo Sudamérica, ¿no? Para aquellos que no conocen la historia del APRA, el APRA llegó a todo Sudamérica, ¿no? Una, fue una estrategia política que nació del pueblo, pero que se extendió por muchos países de Latinoamérica. El líder de esta asociación política, que al principio no fue un partido político formal, sino más que todo fue un sentimiento popular, ahí está, esa es la palabra. El APRA no surge como un partido político formal, así como el civilismo que se funda con Manuel Pardo de Lavalle o como el militarismo, ¿no? Que es sustentado por los militares, no. El APRA aparece como un sentimiento popular. La gente estaba cansada de escuchar el discurso de militares y el discurso de civiles aristócratas y decía que era su momento. Y así aparece el APRA en 1930. Ahora, el APRA, ¿no? El APRA, Roberto, si estás cansado, puedes retirarte. Sí, pero a mi clase yo la doy con mucho cariño para alumnos que quieran escucharme. Aquellos que no, se van. ¿Sí? Ya. Entonces, hijos, el APRA, no, surge justamente como un sentimiento de que nace del pueblo, que nace de los estudiantes sanmarquinos, que nace de los estudiantes de la vida real y que encuentra justamente aceptación en el pueblo, porque los obreros y los campesinos y los migrantes que habían venido de la sierra, de la selva, pues lo único que encontraron en Lima fue discriminación. Al final en su tierra estaban mejor, porque al menos no tenían que comer, pero no eran discriminados. Pero acá en Lima seguían igual, ¿no? El sueldo les alcanzaba con las justas y además los discriminaban. El limeño, el blanco limeño, el limeño equivocado que se cree diferente, pero al final todos nacemos de lo mismo, ¿no? Pero el limeño equivocado discriminaba al serrano y al de la selva. Bueno, hijos, bajo esa coyuntura, para no tener que seguir hablando, no quiero aburrirlos, lo único que he hecho en esta primera parte de la clase es marcarle la situación social, económica y política que se vivía entre 1930 y 1940 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en el Perú. Pero yo no tengo la información detallada, ¿no? Para eso me apoyo de mi libro de Santillana. Así que después de yo haberle pintado el contexto social, económico y político, ahora viene la información exacta. ¿Ok? Yo les mandé la ficha está en la plataforma Classroom, ¿no? Igual la estoy mostrando acá para leerla, ¿sí? A ver. ¿La ven todos? Sí. Fátima, hija, ayúdame a leer. Claro, aquellos que tienen el recurso, por favor, de la impresión, ¿no? No todos tenemos ese recurso. Yo sé que algunos no tienen impresora, se les malogró, o no tienen a color, o tantas cosas que pueden pasar, ya que las puedo entender. Pero aquel que tiene su recurso de una impresora, muchachos, que no todos lo tenemos, ¿ya? Yo tengo impresora porque la tenía del colegio, pero porque si no, de otra manera tampoco tendría, ¿no? Porque tengo acá todos mis aparatos del colegio, los tengo acá en mi casa metidos. Entonces, obviamente que por eso tengo impresora. Entonces, hijos, si yo tengo impresora, pues imprimo lo que me manda la profesora. ¿No creen? Leonardo, ¿imprimiste la ficha? ¿La tienes impresa? ¿Puedes mostrármela? Entonces no la has impreso. ¿Sí o no? La pregunta es clara, Leo. ¿Has impreso la ficha? ¿Sí o no? No, No. ¿Tienes impresora para que la imprimas ahorita? sí, Ya, hazlo. Tienes un minuto. Álvaro, ¿tú también creo que tienes impresora, hijo? ¿Ya has impreso la hoja? ¿Las dos hojas? No, hazlo.
¿no? Verifiquen si está, por favor, en el Classroom, porque yo también me puedo equivocar. Sí está. Si está en tercero, de repente no está en cuarto. Misael, ¿tú has impreso la hoja, hijo? No. No, mi amor, pero sí está en cuarto. Ya, mi amor, muy bien. Fátima, ¿tú tienes impresora en casa a la mano o no? ¿Sí? Ah, perfecto, hija. Ya. Roberto, ¿has impreso la hoja? ¿Tienes impresora? Sí tengo impresora, pero está malograda. Ah, ok, ya. Entonces, solamente miren en la pantalla. Aquellos que tienen la dificultad, como les decía, ¿no? De no tener impresora o de tener, pero está malograda, que a veces puede pasar, ¿no? O le falta tinta o bueno, tantas cosas en la impresora le puede pasar. Bueno, en todo caso lo leen de acá, por favor, ¿sí? Pero igual la tarea, ya saben cuál es la tarea. La tarea siempre es imprimir la hoja porque debe quedar registro de la historia. Nuestro cerebro es frágil, chicos. Por más que yo repito todos los años lo mismo, yo también me olvido de detalles. El cerebro es frágil, la memoria es frágil. Tiene tantas áreas la pobre memoria, ¿no? Que ustedes le quieren meter, ¿cuántos gigas le quieren meter a su memoria? No, hay que formatear también al USB de la memoria que tenemos, ¿ok? Ya. Diego, ¿tú tienes impresora? Vamos a empezar. Hijo, te has perdido la parte de la explicación contextual, ¿ya? Denuncia al internet, ya te he dicho ya, denúncialo, porque te has perdido toda la parte contextual entre tus entradas y salidas, pero ahora vas a entrar a la parte formal del conocimiento, así que tampoco te has perdido mucho, ¿ya? Sino que yo siempre explico antes, ¿no? El contexto que rodea la situación para que ustedes lo entiendan, pero si ya te has perdido esa parte, al menos pon atención a la lectura porque te voy a preguntar a ti primero, Diego. Ya, no te veo, Diego, baja la cámara, por favor. No, tú entraste y saliste hasta que te quedaste en la sala de espera porque estabas que entrabas y salías. Por eso te quedaste en la sala de espera. A ver, ahora sí. Necesito que lean. A ver. Empezamos con... A ver, ¿quién me ayuda en la lectura? Andrea. Ya, vamos a ver 1939. Estalla, como bien lo dijo Misael, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién nos acompañaba en el gobierno en ese momento? Ya el APRA ya existe, chicos. Ya existe el APRA, tiene 10 años de existencia, ya está moviendo las masas universitarias, ya se está yendo por todo Sudamérica el APRA, ya los obreros están incitados y el APRA quiere entrar al gobierno, pero no lo logra, no lo logra, ¿ya? Es más, los presidentes, tanto militares como civiles, le tienen miedo que entre al APRA. ¿Por qué? Porque era un partido revolucionario. Era un partido rojo, chicos. El APRA nace como un partido rojo, radical, comunista. Después se vuelve demócrata. Luego les voy a contar cómo se vuelve demócrata. El APRA se divide y se vuelve demócrata. Pero el APRA, en sus orígenes, fue un partido revolucionario rojo y por los cuales no tanto los civiles aristócratas como los militares le tenían mucho miedo que entrara al poder, porque si entraba al poder, el sistema se caía, porque el pueblo iba a tomar los medios de producción, el pueblo iba a tomar las fábricas y al capitalista lo iban a expropiar, lo iban a sacar del país. Así funciona el comunismo. Entonces eso no les convenía ni a los civiles ni a los militares les convenía, porque el comunismo trae caos. Entonces le tenían miedo al APRA. Vamos a ver, Andrea, ahora sí, por favor. Puedes empezar a leer con calma y con esa voz que tienes tan clara. El primer gobierno de Manuel Prado. En las elecciones de 1929, Manuel Prado y Agarreche, candidato a la Congregación Nacional, logró derrotar a... Amor. Ugartech. Candidato a la... ¿Se paró? Hay un cuadrado grande. Ya, perdón. Concertación Nacional
logró derrotar a José Quesada, candidato del Frente Patriótico, un grupo de tendencia fascista. El triunfo de Prado, miembro de una importante familia oligárquica, se logró en gran parte gracias al apoyo del gobierno de un variado conjunto de grupos políticos. El Partido Comunista decidió respaldar a Prado, siguiendo las indicaciones de Unión Soviética, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial luchaba contra el fascismo, el APRA. Se obtuvo de participar en las elecciones. El gobierno de Prado tuvo un carácter populista, con el fin de mantener el apoyo popular. Estableció una política de control de precios, aumento de sueldos e intervención del Estado en la economía. En el ámbito tributario, estableció impuestos directos, en especial a los exportadores. Asimismo, promovió la industrialización nacional a través de formación de las corporaciones de desarrollo. En 1942, con lo cual se inició el ciclo de formación de empresas públicas en el Perú. En el ámbito social, favoreció la formación de sindicatos y promovió la legislación social. De esta manera, el gobierno buscaba neutralizar la acción de agrupaciones como el aprismo y el comunismo. Ya, hasta ahí nomás, hasta ahí. Ajá. ¿Cuál era el ámbito que se daba? Les digo, también les cuento. Durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron dos grandes protagonistas. ¿Quiénes fueron estos dos grandes protagonistas, Leo? ¿Quiénes son los países que se empoderan en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial? Leo. Leo. ¿Cómo? Sí. Te he hecho una pregunta. ¿Cuáles son los países que se empoderan ante el mundo durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial? Alemania y Rusia. ¿Alemania se empodera? Tú has escrito las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y me has escrito ahí que Alemania termina aniquilada. ¿Cómo Alemania se va a empoderar? Estados Unidos. Estados Unidos y Europa. ¿Europa es un país? No, Europa es un continente, no es un país. Está bien, Estados Unidos ya. Ahí ayudó en algo Leo. Vamos a ver, ¿quién más me ayuda? Diego. ¿Cuál es el otro país que se empodera? No escuché. ¿Quién dijiste, Diego? Por favor, háblame. La URSS. La URSS, ¿no? La URSS. En ese momento es la URSS, creada en 1922. No existe Rusia, es la URSS. La URSS y Estados Unidos son los que se empoderan, ¿cierto? Entonces, chicos, miren cómo es Primero juegan en un mismo bando, luego se separan, luego vuelven a jugar en un mismo bando, se unen, ¿sí? Son unos convenidos los países, ¿ya? Acá el punto, chicos, es que cuando Estados Unidos y la URSS se empoderan, ¿ya? Estados Unidos va a querer ganar países adeptos a él y a sus políticas. Y la URSS va a hacer lo mismo, jóvenes. La URSS va a querer ganar países adeptos a él y que sigan sus políticas. ¿Y cuál es la intención de Estados Unidos y la URSS? Hacer un grande bloque en el mundo. O todos con Estados Unidos o todos con la URSS. Ese es el objetivo. Y hasta ahorita sigue siendo ese el objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que un país me siga mis políticas? ¿A quién agarro? Al jefe del país, pues. ¿Y quién es el jefe del país? Los presidentes. ¿Y cómo los agarro? Los manipulo. Ustedes han visto la serie, es una serie mexicana, que creo que se les he mencionado. Ay, ¿cómo se llama? La esposa del presidente, creo que se llama, ¿no? Que es una serie como para su edad, porque ustedes ya son jovencitos, ¿no? De Kay del Castillo, la mexicana, Kay del Castillo, es la protagonista de la esposa del presidente. Excelente, esa. No se llama así, creo, ¿no? No se llama así. A ver si, ¿quién me dice cómo se llama esa serie, por favor? Hay una serie
que se trata de la esposa. Pues, ¿cómo? Ay, Yeriel, dime otra vez, ¿cómo? Lo busqué y se llama La mujer del presidente. ¿A la mujer del presidente? Sí. Bueno, se trata de que Estados Unidos quiere comprar la presidencia mexicana, ¿no? Y va a invertir dinero para la candidatura, para la propaganda. Sale el presidente de Estados Unidos y cuando ya está en el poder el presidente, él cree que está en el poder porque la población lo escogió. Y cuando se da cuenta, los que estaban manipulando todo era Estados Unidos. Y empiezan a darle una serie de indicaciones, ¿no? Y él se da cuenta que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me tienen que dar indicaciones ellos? Si yo he salido elegido por mis votantes, por mi país, por mis hermanos mexicanos, ¿no? Y se da cuenta que no tenía nada de hermanos mexicanos porque era una mafia, ¿no? Que la manejaba Estados Unidos. Entonces, él quiere salirse de la mafia, quiere dejar la presidencia al darse cuenta de esa manipulación y le tienden una trampa con su esposa, ¿no? Le tienden una trampa y toman a su esposa y le dicen que lo ha matado al presidente. Es una muy buena serie porque transmite, jóvenes, lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos, por un lado, y la URSS, por el otro lado, han creado una especie de mafias que controlan las presidencias de los países en el mundo, con el único objetivo de generar un solo bloque que emana su poder a todo el planeta. Entonces, esto pasó. Mira, y esto empieza en plena Segunda Guerra Mundial. La URSS manipula, ¿ya? Y maneja con dinero, con una serie de ayuda militar, ¿ya? Porque ¿qué hace el Perú? Manuel Prado, ¿no? Cuando entra al poder, para que sepan ustedes, el ejército peruano va a la escuela de la URSS, a la escuela de militares. Es una escuela gratuita de preparación militar. Y la URSS le dice, venga, entrégalos. Sí, nosotros los preparamos un año.